Déjenme comentarles por qué es la insistencia en estar viendo estos programas respecto al fraude. Desgraciadamente hemos visto y todos se han dado cuenta de que a raíz de la pandemia y de que muchos profesionistas, mucha gente se quedó sin chamba, pues se han incrementado todo lo que son los fraudes, los robos, la mala manera de aprovecharse de las empresas para sacar dinero o bienes o de hacer defraudación dentro de las empresas. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para que nosotros como profesionistas, como contadores públicos o como abogados especializados en este aspecto de la defraudación de las empresas, pues podamos asesorar a las empresas de nuestros clientes en tomar providencias para ir tomando medidas precisamente para prevenir este tipo de fraudes. Nos quedamos en el árbol del fraude, lo vamos a mencionar nada más en forma general. Ya si quieren ustedes ver algún detalle, pues lo tenemos en el programa anterior. ¿Qué es el árbol del fraude de acuerdo con la ACFE? Los fraudes ocupacionales son aquellos en los que un empleado, directivo, funcionario o propietario de una empresa comete algún acto en perjuicio de esa organización. Los tres tipos principales de fraude en el entorno laboral son la corrupción, apropiación indebida de activos y las declaraciones fraudulentas. La clasificación completa del fraude laboral a menudo es llamada el árbol o esquema del fraude. Y veíamos en el programa anterior que la clasificación del fraude y abuso profesional lo divide esta asociación en tres rubros. Primero, que es la corrupción; el segundo, la apropiación de bienes; y el tercero, cuentas fraudulentas. Dentro de la corrupción, comentamos también en este programa anterior, hablábamos del conflicto de intereses, gratificaciones ilegales, los sobornos, la extorsión económica. En cuanto a la apropiación de bienes, pues teníamos dos áreas donde regularmente se da la apropiación de bienes, que puede ser el dinero en efectivo o no efectivo. En cuanto al dinero en efectivo, teníamos el raterismo, que así le llaman, apropiación de datos, también de información sensible y necesaria para las empresas, y gastos fraudulentos. Dentro de la clasificación de no efectivo tenemos el mal uso y también el raterismo. Dentro del raterismo, que no es efectivo, apropiación de bienes y transferencias, ventas y envíos falsos, compras y recepciones, raterismo no conciliado. Y en cuanto a las cuentas fraudulentas, tenemos cuentas fraudulentas dentro de lo que es cuentas financieras y no financieras. Dentro de las financieras tenemos bienes e ingresos, y dentro también de las financieras tenemos bienes e ingresos inflados, unos que están infravalorados y otros que están inflados, tenemos ahí diferencia en el tiempo, ingresos ficticios, conciliación de responsabilidades y gastos, revelaciones inapropiadas, valoración de bienes inapropiadas. Y dentro de las cuentas fraudulentas no financieras tenemos las que son credenciales de empleo, documentos internos y documentos externos. Muy bien, comentábamos también en el programa anterior de que un ejemplo para que se dieran ustedes perfectamente bien cuenta de cómo estaba esta situación en cuanto a la manipulación de la información financiera era el asunto que tuvimos hace algunos años de un despacho muy famoso a nivel mundial, en donde se prestó a hacer valoraciones o registros contables de los activos inflados, a manera de estar presentando en la bolsa, estar presentando una compañía muy fuerte en aspecto financiero y que aparentemente tenía más dinero que los compromisos, más la buena difusión que le daban a esta información daba confianza a la gente, y esto hacía que las acciones se fueran para arriba. Y una vez que se iban las acciones a precios altos, pues ya se imaginarán que igual en muchas áreas o en muchas negociaciones financieras hacen lo mismo. Cuando viene alguna
fecha de vencimiento para devolución de inversiones, pues tratan de que las acciones se vayan a la baja y pagar el menos dinero posible. Entonces, pues eso se los comento porque este despacho, a raíz de este movimiento, desapareció a nivel mundial. La compañía tuvo un problema muy grave, una demanda. Entonces, pues para que sepan ustedes cómo están manejando este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que hace la ACFE y lo que hemos hecho también cuando nos dedicamos a la auditoría forense? Pues tenemos que darle a los clientes alguna solución o alguna forma de acción de cómo vas a evitar en lo más posible este tipo de fraudes dentro de las empresas, porque te encuentras, y esta es una carrera, comentábamos también que esta es una carrera sin fin, porque los perpetradores de defraudaciones dentro de las empresas van avanzando en las técnicas, y también los auditores forenses pues también van avanzando en la forma de descubrirlos. Y bueno, es una carrera sin fin, no se va a acabar nunca. Entonces, la ACFE ha proporcionado también una lista de verificación para la prevención del fraude, en donde tocan algunos puntos que son importantes y que ellos, de acuerdo con la experiencia de todos los estudios que han hecho en miles de empresas, lo que comentan es: se proporciona formación continua contra el fraude a todos los empleados de la organización. Creo que una de las primeras preguntas dice: ¿entienden los empleados qué constituye un fraude? Pues hay que remitirnos al Código Penal, que nos establece que lo que es un fraude, la apropiación indebida con base en el engaño, con base en malos manejos, que llevas a una persona a cometer un error y tú te aprovechas de esta situación obteniendo un beneficio. Entonces, y en el Código Penal está de esta manera, lo que quiere decir que en caso de que te lo establezcan, te lo demuestren, esté bien sustanciado con las pruebas, con los testigos, con toda la documentación que manejaste y que era tuya, pues con esto vas a tener la aplicación respectiva del artículo que proceda en Código Penal, y lógicamente con esto va a venir una pena de prisión. Entonces yo creo que es importante también hacerles ver a los empleados, que a veces no lo entienden, a veces unos piensan que es una gracia, otros piensan que se están cobrando algo que les debían, que porque la empresa ha sido injusta y no les ha pagado lo que les debe de pagar. Y bueno, cada quien tiene su justificación, pero de que definitivamente están haciendo o están cometiendo una acción en contra de la ley, pues la están cometiendo. Yo creo que sí es importante esta primera pregunta de la lista de verificación para la prevención del fraude, que nos comenta: ¿entienden los empleados qué constituye el fraude? Bueno, hay que explicarles que es un delito y que pudiera tener en determinado momento una pena de prisión, independientemente de que te puedo embargar los bienes, los puedo recuperar, lo que tengas. Aquí les voy a platicar un asunto que nos encontramos en la práctica. En alguna ocasión un subcontralor de una empresa, lo que hacen algunas empresas hoteleras y algunas empresas de otro tipo, es que cuando quieren hacerle una prueba a un ejecutivo de cómo está trabajando, cómo está realizando su función, pues lo mandan de vacaciones. Eso es clásico. Entonces ya no nos ponemos muy felices cuando nos mandan de vacaciones en las empresas. Y sucede que cuando se va a este tipo de vacaciones, pues mandan auditores para que se queden en su puesto en esa época, y de pasada una revisada a toda la función que está haciendo. Y dejó dentro de la conciliación bancaria un cargo bancario por una cantidad importante, era en dólares, no me acuerdo si eran 50,000 o 70,000 dólares, en donde esta persona hacía un cheque y le dice a un ejecutivo del banco: carga ese cheque a la empresa, porque no estaban las personas que tienen firma. Entonces yo tuve que prestarles ese dinero para salir de una bronca o de un compromiso que era muy importante y que ya se nos estaba venciendo.
Entonces tú cárgalo y pues ahí va el ejecutivo de cuenta que no tenía por qué haberlo hecho y lo carga la empresa. Desgraciadamente pues pues dejan rastros por todos lados porque está en la conciliación bancaria ese cargo, está en el banco, en el estado de cuenta bancario, por todos lados aparece. Y sucede que pues ya las personas, los auditores que quedaron en el lugar de esta persona, van y platican con el ejecutivo del banco y le dicen, bueno, sabes que tú no puedes estar disponiendo de los recursos de la empresa para un particular, aun cuando sea empleado. No puedes hacer esa combinación, vamos a meter una demanda. Finalmente se metió la demanda porque el banco estaba en la necia todavía de no quererlo hacer. Y lo que les puedo comentar es la mala experiencia para esta persona es que perdió todo porque se dedicaba a seguir defraudando a la empresa. Yo les decía, lo que sucede es que mucha de la gente, conforme va cometiendo los fraudes, va tomando mucha confianza. Como no los descubren, pues se sienten que son muy buenos y dicen, pues no me han descubierto, entonces, soy muy bueno. Nunca se van a dar cuenta y aquellos son muy tontos. Y se engolosinan más y cada día lo hacen por más dinero. Pues esta persona ya había comprado unos taxis, había comprado unas casas. Cuando le presentan se interpone la demanda, pues pierde todo. Le quitan las casas, le quitan los taxis, se quedó sin ni un quinto y aparte se quedó debiendo y se fue a la cárcel. Entonces, las consecuencias pueden ser muy graves. Estás empeñando tu libertad, estás empeñando tus ingresos, el bienestar de tu familia y los cercanos que dependan de ti, porque en ese momento no vas a tener dinero que te alcance para una situación como tal. Entonces es una situación grave que hay que hacérselas ver a los empleados. Como segunda pregunta en esta lista de verificación para la prevención del fraude, se comenta si han aclarado a todos los empleados los costos del fraude para la empresa y todos los que le integran, incluida la pérdida de ganancias, la publicidad adversa, la pérdida potencial de puestos de trabajo y la disminución de la moral y la productividad. Pues sí, cuando hacen algún fraude en alguna empresa, pues como que los empleados dicen, caray, pues cómo es posible que la empresa no esté ganando, porque finalmente también una de las afectaciones que tienen estas defraudaciones es que ya no generas seguridad en los clientes. La otra, disminuyes las utilidades de la empresa. Y recuerden que parte de estas utilidades de la empresa también van para los trabajadores, el 10%. Muchas empresas no entregan utilidades a los trabajadores porque siempre argumentan tener pérdidas. Probablemente en algunas ocasiones sea debido a este tipo de defraudaciones. Y cuando se llega a colar, la mayoría de las empresas trata de esconder este tipo de información cuando les sucede a ellos que tener una defraudación dentro de la empresa. Tratan de no hacerla pública, porque en el momento que la hacen pública, pues generan mucha desconfianza en los clientes. Entonces, si se llega a filtrar la información, pierdes clientes. Ay, ¿cómo lo voy a comprar a una empresa? ¿Qué tal? Si a mí me hacen lo mismo y llegan a defraudarme. Entonces, sí son muchas las afectaciones, que también, de acuerdo con la ACFE, pues hay que comentarles a los trabajadores. Como en la tercera pregunta dicen, ¿saben los empleados dónde buscar asesoramiento cuando se enfrentan a decisiones éticas inciertas y creen que pueden hablar libremente? Aquí hay un problema bastante grave. Nosotros en algunos cursos que hemos hecho sobre auditoría forense, comentamos que es dificilísimo, por ejemplo, que el auditor interno o el auditor externo reporte a un director de la empresa, reporte a un gerente. ¿Qué tal si el gerente o el director es el que está haciendo este tipo de malos manejos? No se sienten con la confianza para... Pues ¿cómo le van a decir al mismo director, oye, estás haciendo esto mal, estás robando, te tenemos que reportar? Porque ni lo van a hacer. ¿Cómo es la persona que los está contratando? Pues va a ser muy difícil que lo reporten. ¿Y a quién lo van a reportar? Se le llama coloquialmente dentro de las empresas, se van a saltar las trancas y van a tratar de ir a hablar con alguno de los socios. Luego, si tienen la mala suerte de que el socio se lleve muy bien con el directivo, bueno, pues ya perdieron el trabajo. Entonces es un problema grave. La recomendación que nosotros hacemos
para que la tomen ustedes en consideración, es que si tienes un departamento de auditoría interna, que reporte directamente al Consejo de Administración y quítate de problemas. Cuando haga su reporte y haga sus observaciones, pues se las pasa al Consejo de Administración, y ya el Consejo de Administración, de acuerdo con este reporte de las observaciones, sabrá si convoca a una asamblea de accionistas o convoca antes una asamblea con los auditores para que expliquen todas estas observaciones. Y pues ahí se puede exponer, oye, si hizo malos manejos el director, bueno, pues a ver, determinen cuánto es y que lo pague, ¿no? Pero ya en conjunto todos los socios o accionistas, el Consejo de Administración, para que no quede como que no se reportó y como que los auditores en ocasiones pueden pasar como cómplices. Entonces es un grave peligro que tenemos a veces como auditores. Si no se reportan este tipo de situaciones o no los plasmas dentro de su reporte de auditoría, pues se puede decir que tú también estás coludido, ¿eh? Recuerden que también dentro de los delitos hay delitos de hacer y de no hacer, y si tú te estás dando cuenta que están defraudando y no dices, pues se entiende que eres cómplice. Entonces mucho cuidado con este tipo de situaciones. La siguiente pregunta, la cuarta de esta lista de verificación, nos dice: ¿se ha comunicado a los empleados una política de tolerancia cero con el fraude mediante palabras y acciones? Bueno, pues aquí, independientemente de que hagas el comentario, pues los empleados se van a dar cuenta cuando tú estás atacando las defraudaciones, porque pues, se van a dar cuenta. En alguna ocasión, en algún trabajo, tuvimos la oportunidad de entrar y pues bueno, pues era una cloaca esa empresa en Reforma, allá en la Ciudad de México, un hotel muy grande, en donde al cabo de un año se despidieron como a 100 y tantas personas, porque por todos lados encontrabas que todo el mundo le estaba pegando, ¿no? En las compras con la simulación de compras, en las cajas pues se llevaban el dinero, paseaban un cheque cuando no era todo electrónico, con un solo cheque cobraban varias mesas y pues nada más reportaban un solo cheque. Entonces en este tipo de actividades debes de tener una presencia física para estar revisando ese tipo de situaciones. Entonces, cuando tienes un buen auditor y más o menos le dices qué es lo que tiene que revisar, créanme que todo sale, y no había mucho problema. Les comento también, en los estacionamientos, lo que hacía los encargados del estacionamiento, este negocio era bastante grande y tenía un edificio de 7 pisos solamente para estacionamiento. Lo que hacía la gente es que modificaba o alteraba los números de entrada y salida, y ellos cobraban más y modificaban ahí con pluma, y se notaba inmediatamente cómo lo hacían, y reportaban menos a la empresa, y eso era muy repetitivo. Entonces cuando empieza a correr gente de los almacenes, de cajeros, de informática, de estacionamientos, de seguridad, por todos lados, entonces pues la gente se da cuenta, ¿no? Aunque no lo hagas público, pero se da cuenta que de un momento a otro ya no está fulano de tal, y preguntan: oye, ¿por qué se fue? El jefe les dice, o algún compañero, pues es que fíjate que lo cacharon en tal situación y pues lo despidieron. Entonces, pues independientemente de que se les diga que, oye, si descubrimos a alguien, pues la problemática va a ser que nosotros no vamos a estarnos deteniendo en presentar una demanda penal. Entonces, pues más vale que mejor no hagan las situaciones, porque ustedes ya saben cuáles van a ser las consecuencias.